Hola, buen día a todos. Vamos jugando, empezamos. Bueno, en primer lugar, gracias por venir nuevamente a esta jornada, a esta charla sobre la deuda externa. Primeramente quisiera decir unas palabras sobre el padre del compañero que nos vino a dar una charla, que desapareció hace pocos días y fue un dirigente histórico del peronismo que participó en muchas de las cuestiones que tuvieron que ver en la vida de nuestro país y en momentos muy difíciles, sin banderías políticas, ayudó a la pacificación de nuestro país. Así que el reconocimiento por toda su trayectoria a un gran dirigente para el cual creo que le tenemos que dar un fuerte aplauso. Bueno, en segundo lugar, creo que agradecerle a Mario haber venido a darnos su visión. Sabemos que él es un estudioso de este tema, un gran profesional, sobre todo, digamos, de lo que cada uno de nosotros, desde que nacemos, nos estamos pagando la deuda externa, así que creo que nos afecta. Creo que es un deber conocer sobre este tema, pero también darlo a conocer. Esta es la razón de esta jornada. Esperemos que no sea la última y que nosotros tengamos la verdad, hagamos un esfuerzo en el conocimiento de este tema porque es trascendente para todos los argentinos. Creo que hay factores de poder que condicionan la vida política de todo nuestro pueblo, así que creo que, como dije recién, no solo es un deber conocerla, sino hacerla conocer. Así que agradecerle a Mario haber venido y antes de darle la palabra a él, agradecerle también a Hugo Melgarejo. Le voy a dar la palabra a Hugo, que es quien logró que Mario nos venga a dar unas palabras. Bueno, buenos días, gracias por la presencia, gracias Mario. Hay cosas que me parece que hace bien que la conozcan los compañeros. Con Mario nos conocemos hace más de 40 años, ¿sí? Y si bien hemos caminado en espacios distintos, hay una raíz en común, ¿sí? Y esto me parece bueno que lo tomen los compañeros más jóvenes, que es que participamos de una gesta, ¿sí? Que fue la gesta del regreso del general Perón, ¿sí? Y eso nos ha permitido mantenernos unidos con una inmensa cantidad de compañeros que ya andamos más cerca de los 60 y pasándolo a lo largo del tiempo. Con lo cual, las luchas del presente de los compañeros más jóvenes, ¿sí? En tanto sean luchas por ideales, jueguen el cuerpo, jueguen la pasión, seguramente le auguro de que le va a generar una amistad a larguísimo plazo. Y esto me parece que es muy importante que lo tengamos presente. Bueno, en el caso de Mario, realmente hace muchos años viene estudiando el tema de la deuda externa. Es un apasionado en estos temas, pero no solo el tema de la deuda externa, ¿no? Mario ha hecho investigaciones muy importantes sobre lo que son los recursos naturales, sobre el mar austral, sobre la importancia de la Antártida, del petróleo, una cantidad innumerable de temas que lo ha hecho siempre con un alto profesionalismo. Así que no me queda más que pedirle a Mario que nos cuente qué es de la deuda externa y sobre todo el desafío, el nombre que él le pone, que es cómo salir de la trampa de la deuda. Gracias Mario por venir. Bueno, buenos días a todos, compañeras, compañeros, muchas gracias por venir.
Gracias, Pablo, por el homenaje a mi viejo Antonio Cafiero. Gracias, Hugo, por tantos años de amistad y de militancia común a veces, o no otras. En realidad siempre estuvimos del mismo lado, el campo nacional. Más allá de la trinchera, la línea divisoria siempre estaba bien marcada. Bueno, recordándolo a mi viejo, me acuerdo que en el año 2002 yo presenté un libro que se llamó La Argentina Robada, y él vino a la presentación del libro, estaba sentado en la primera fila. Entonces yo conté que cuando yo tenía 16 años, o sea, un año antes de conocerlo a Hugo, años 70, yo iba al colegio salesiano, colegio de curas, nos enseñaron no solo secundario, sino a comprometernos con los temas sociales, ¿no? Y un cura nos pidió que hiciéramos un trabajo acerca de la pobreza en la Argentina. ¿Se imaginan? 16 años, qué sé yo. Yo dije, bueno, voy y le pregunto al viejo, pasa las cosas, papel. Entonces, lo fui a ver a mi viejo, lo estaba en casa, le dije, mira, papá, tengo que hacer este trabajo, ¿me puedes ayudar? Entonces me dijo, sí, yo te voy a dar todos los elementos, pero vos tenés que sacar tus propias conclusiones. O sea, vos tenés que hacer digamos, tu propio juicio, no copiar el juicio que yo tengo, porque... Y bueno, esto me marcó para toda la vida, y muchas veces mi juicio no era el de mis padres. Es más, yo soy hincha de San Lorenzo y el de Boca, así que hasta en eso, yo ya era hincha de San Lorenzo cuando me dijo eso. Él ya sabía que yo iba a tener mi propio juicio. Pero me acuerdo que en esa presentación del libro, yo le dije que después de tantos años, yo había encontrado la respuesta a esa pregunta que nos había hecho, que teníamos que responder en ese trabajo práctico del secundario del año 70. La pobreza en la Argentina es producto de la deuda y del manejo de la deuda. Bueno, lo tenés que demostrar, alguien dirá. Bueno, se podría demostrar, y ya vamos entrando en la charla, diciendo que hace 40 años, cuando militamos en la JP con Huito, la Argentina no tenía deuda externa. Y no tenía casi pobreza, y era un país que había, con sus vaivenes y sus problemas, digamos, a fines de la década del 70, la Argentina era un país casi semi-industrializado, con industrias variadas, ya casi viviendo el final de una etapa que la Argentina había sido un país líder en América Latina. A fines de la década del 60, la Argentina producía el 25% del Producto Bruto de América Latina. Uno de cuatro productos que se producían se hacían en Argentina. Éramos el 10% de la población de América Latina, pero producíamos el 25%. 40 años después, hoy, después de que la Argentina entró en el circuito financiero global del endeudamiento a partir del año 1976, con la entrada de la dictadura militar y Martínez Dios en el banco, en el Ministerio de Economía, ahí empezamos este fenómeno de la deuda, de endeudarnos, de supuestamente recibir enorme cantidad de capitales y después, bueno, ¿qué pasa con eso? 40 años después, tenemos un país que tiene
no menos de un 25% de pobres. No hemos desarrollado nuestra capacidad industrial, por el contrario, cada vez somos más productores de materias primas, más que de exportadores de materias primas. La extranjerización de la economía es brutal. De las 500 empresas más importantes del país, más de 300 son extranjeras, multinacionales. O sea, hemos destruido el capitalismo o la burguesía nacional. Y, sumada a esta situación, nos encontramos frente a una acción de un juez extranjero, el caso de Griesa, que dispone lo que la Argentina tiene que hacer o no hacer. O sea, el grado de debilidad, vulnerabilidad, fragilidad de la Argentina deviene del hecho de que un juez extranjero dispone acerca de las decisiones de política económica. Una cosa que es disparatada desde todo punto de vista. Pero lo hace este juez no porque la Argentina, bueno, no pagamos, qué sé yo, estuvimos 10 años, digamos, de fiesta porque no pagamos la deuda, entonces usamos la plata para hacer... No. En los últimos, lo reconoció la propia presidenta Cristina Kirchner, que en los últimos 10 años la Argentina pagó 192.000 millones de dólares, señalando que ella es la pagadora serial, la presidenta que más ha pagado deuda en la historia de la República Argentina. Entonces, una economía que ha sido sometida a un enorme esfuerzo de pagar 192.000 millones de dólares para supuestamente resolver un tema y no lo puede resolver. Es como haber querido construir un puente y te faltan 100 metros y el puente no se puede inaugurar. ¿Qué puente? Bueno, la Argentina supuestamente en el 2001 entró en default, no supuestamente, entramos en default, etcétera, etcétera, tuvimos problemas, bueno, como deudores tratamos más o menos de arreglar las cosas, reestructurar, refinanciar, fuimos pagando, bueno, con la idea de normalizar la situación, que la Argentina sea un país normal, que si tiene que tomar deuda la tome, si no tiene que tomar la que no, que decida lo que tiene que hacer, pero normalizar el crédito público está dentro de los objetivos que cualquier administrador de un país o de una empresa o de un club de fútbol lo haría, decir, bueno, vamos a normalizar esta situación. El tema es que esto ha tenido un costo tremendo y no lo podemos usar, no lo podemos tener, no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque se cayó cuando el puente estaba se cayó, o por lo menos está inconcluso. Algunos creen que después de enero van a arreglar con los fondos buitres y el puente se va a terminar. Otros creemos que este puente se rompió, ya no va a poder ser reconstruido, por lo menos en el corto plazo. Pero en definitiva, la deuda volvió a estar en la agenda. La deuda volvió a estar en la agenda. Antes no estaba en la agenda. Yo creo que si hay que reconocerle a este gobierno algo es la capacidad de instalar temas, instalar un discurso y un relato que a mucho parte de la población lo cree, por eso el gobierno sigue teniendo el apoyo que tiene, siendo siempre hoy una primera minoría. Y dentro de ese relato, el gobierno viene hablando del que ha logrado el desendeudamiento. Esto es lo que todo el mundo de alguna manera tenía en la cabeza. Nos estamos desendeudando. ¿Y cómo puede ser, si estás desendeudado, que tengas este soberano problema? Bueno, a veces es que la realidad se encarga de corregir el discurso. Lo cierto es que la deuda vuelve al tema, a la agenda. Y bueno, yo me di cuenta porque antes no me llamaban, digamos, por radio, por televisión, y ahora me llaman. O sea, es más, el martes tengo que dar una charla en el Parlamento belga, que
Yo hace como 7 años que no salía de la Argentina, porque bueno, siempre salía un poco para... Como no me gusta viajar, salía cuando me invitan a dar una charla. Porque bueno, por el caso argentino también es un caso que se está estudiando en el mundo. O sea, bueno, Argentina es un país importante en términos de que no estamos hablando de un país marginal, y el caso argentino es importante. Entonces, bueno, la deuda está de vuelta en el tapete. Pero como uno lo ha tratado de estudiar el tema, yo soy ingeniero, así que los ingenieros siempre nos gusta desarmar las cosas, ver cómo funcionan, y a veces, como estamos educados en los fenómenos físicos, ¿no? Causa-efecto, acción-reacción, somos muy esquemáticos. Disculpe, ¿ingeniero en qué? Industrial. Nos gusta la matemática, entonces hacemos las cuentas y nos damos cuenta cuando la cosa está mal. Por ejemplo, mi gran error fue haber sido el único diputado que se tomó el trabajo de, cuando en el año 2001 Cavallo anuncia el gran éxito del megacanje, que habíamos conseguido prorrogar la deuda y ganar plazo y tiempo, y lo vendieron, y los titulares de los diarios, La Nación decía éxito del megacanje. Yo me tomé el trabajo de hacer la cuenta. O sea, el megacanje fue digamos, la Argentina había firmado una serie de bonos, de cheques, ¿no? Por un vencimiento, no los podíamos pagar y se canjearon por otros vencimientos, ¿no? O sea, vos tenías un cheque que vencía dentro de un año de 1.000 pesos y le dijiste al acreedor, mira, dentro de un año no te voy a poder pagar, vamos a hacer otro cheque. Claro, yo hice como son ecuaciones complicadas, matemáticas y demás, yo hice la cuenta y calculé cuál era la diferencia en la deuda que teníamos después del megacanje con la que teníamos antes. Y me dio que Cavallo había aumentado la deuda en 50.000 millones de dólares. Vuelvo a repetir la cifra: 50.000 millones de dólares por canjear bonos, dos pagarés, uno de 30.000 millones de dólares, que tenían 9.000 millones de dólares de interés, por otros de 30.000 millones de dólares, que tenían 59.000 millones de dólares de interés. 55.000 millones de dólares es 1 millón de departamentos de 55.000 dólares. 1 millón. Hubiéramos resuelto el problema habitacional. Además, el problema habitacional sabemos que está ligado al hábitat. Hoy nos quejamos de los temas de inseguridad, ¿no? Pero ¿qué hábitat tenemos? Digamos, ¿qué pasa en nuestros barrios, en nuestras periferias? ¿Son ambientes sanos para que la juventud crezca? No, o sea, no solo hubiéramos resuelto el problema de la vivienda, hubiéramos resuelto el problema de la seguridad. O si quieren, una parte lo podríamos haber destinado a resolver el problema del ferrocarril, o de las autopistas, o de las rutas que tantas muertes causan. O sea, imaginemos un país que disponga 50.000 millones de dólares y hubiéramos cambiado el país. Bueno, esa plata es la que Cavallo nos endeudó en un fin de semana. Y por haber hecho esa cuenta, yo dije, bueno, yo no puedo ser cómplice de esta estafa. Y bueno, ahí empecé, digamos, un camino que me llevó a siempre estar atento al tema de la deuda, porque es por donde se nos va la plata. Es el agujero negro de la Argentina. Este es el tema. Bueno, por eso es que yo hablo de la trampa de la deuda. Y la charla hoy es, bueno, tratar de conversar con ustedes. Por supuesto, después que me pregunten lo que pueda contestarles. Cómo la deuda es un mecanismo tramposo. Pero no solo por esa trampa del megacanje, esa es una de las tantas. Digamos. Vamos a tratar de entender más el mecanismo estructural, ¿no? Cómo operativamente funciona la deuda, ¿no? Porque claro, cuando vos te dicen, no, el tipo que investigó la deuda,
la verdad, una deuda es, vos te dieron plata, firmaste un pagaré, bueno, la voy a devolver, llega el vencimiento y tenés que devolverla. Las deudas, así hay que pagarlas. Si alguien te prestó, se lo tenés que devolver. Por eso, muchas veces la gente dice, no, las deudas hay que pagarlas. Pero vos decís, mira, ¿sabes qué pasa? Que esta no es una deuda simple, una deuda estándar. Esto es digamos, es una deuda que tiene otros aditamentos que la tornan en esto, en una trampa, ¿no? La primera, fíjense que la primera trampa, y está ahí en el folletito que ahora, todavía no lo repartiste, está bien. No, déjalo, pues yo, van a ponerse a leer y no escuchar, o escuchar y no leer. En el texto que ustedes tienen, yo hago mención al tema de la palabra deuda. Vieron que dicen que estamos en default, ¿no? O sea, habrán escuchado la palabra default hasta cansarse. Bueno, default es deuda. Ahora, en inglés, default es en inglés, obviamente. Default se utiliza tanto para deuda como para culpa. Si desde el punto de vista idiomático, para un inglés, para un sajón alemán, estar en deuda es estar en culpa. Si tiene deuda, tiene culpa. En Argentina no, pero en castellano no, nosotros venimos del latín. Y en latín tenemos una palabra débita, ¿no?, que viene del latín, que es deuda, y otra palabra es culpa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, digamos, hay culpa cuando alguien lo hace a propósito, ¿cierto? Y bueno, se puede ser deudor y no culpable, o se puede ser culpable y no deudor. Y acá empezamos a meternos en por qué decimos que la deuda es una trampa. Porque aquellos que usan la deuda en su beneficio, o sea, los que son culpables de la deuda, no terminan pagándola. Y aquellos que son inocentes, que no tienen ninguna culpa respecto del endeudamiento, es más, que no reciben casi ningún beneficio de endeudamiento, son los deudores que terminan pagando, ¿no? Ya lo decía Donata, ¿eh? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Pero esto, digamos, Donata hablaba de esa Argentina oligárquica, ¿no?, donde el estanciero explotaba al patrón y bla, bla, entonces se quedaba con la riqueza. Bueno, todo eso fue cambiando, ¿no? O sea, fue evolucionando hacia el mal, lamentablemente. Y hoy ya no es una cuestión de quién se queda con la vaca, sino cómo es el manejo financiero de un país. Y provocativamente, yo les pongo en el papel un artículo que salió en La Nación, diario La Nación, no en Prensa Obrera, ni en... no, diario La Nación, que dice: los argentinos tienen 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Hay un artículo, después lo vamos a analizar, que señala que hubo un informe a nivel internacional de una organización, Tax Justice Network, que quiere decir justicia impositiva, red para la justicia impositiva, muy ligado al trabajo que ustedes hacen, donde esta organización no gubernamental hace una investigación importantísima acerca del movimiento financiero en los paraísos fiscales. Ustedes saben qué son los paraísos fiscales, ¿no? Países, a veces ni siquiera son países, islas, pequeños estados que dan cualquier tipo de liberalidad para la entrada y salida de plata. Es decir, manejan la plata negra del mundo. Estamos hablando de las Islas Caimán, las Seychelles, que están tan de moda, bueno, y así, Miami en algún punto, Uruguay en algún punto, cercano a nosotros,
Es decir, manejo de financieros, Suiza, por supuesto, Suiza, número uno. Bueno, este informe de un economista, James Henry, habla de el agujero negro de la economía mundial. Agujero negro de la economía mundial. Que es un poco, a ver, cuando uno habla con la gente, en la calle, con el verdulero, con el taxista, todos los argentinos tenemos la idea, y con razón, de que este es un país enormemente rico, pero que hay un agujero negro donde se va la plata. Algunos dicen son los políticos corruptos que se la roban, y en parte es cierto. De una manera increíble, acá llegó una persona que dijo que había llevado la valija para comprar a senadores corruptos, Montacuarto, ¿no? Y le dijeron que no era corrupto, que era un mentiroso, y lo iban a poner preso por mentiroso. O sea, estas son las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? De locura. Pero volvamos al concepto de un país rico y agujero negro. Bueno, esta persona está diciendo, no, el mundo es rico y hay un agujero grande negro que se llama paraísos fiscales, donde esta persona, este economista, dice que la industria financiera offshore, de estos paraísos fiscales, tiene un stock de capitales fugados que asciende a 32 trillones de dólares. Un trillón es 1 millón de millones. 32 trillones de dólares son la plata que se sale de las economías formales. O sea, ustedes cuando le cobran el impuesto al monotributista, el IVA y eso, bueno, de eso se va afuera, hay un mundo. Estamos hablando de 32 trillones de dólares. Imagínense ustedes, para tener una idea, la Argentina produce, el PIB argentino son 500.000 millones de dólares. Serían 64 veces la economía argentina. Es lo que se mueve de plata negra en el mundo. De las cuales solo 100.000 personas, el 0,01% de la población mundial, controla el 30% de esa plata que está ahí fugada. Y son solo 50 bancos internacionales los que manejan este negocio. Después vamos a ver con claridad cómo esos mismos bancos, o sea, allá menciona a la Unión de Bancos Suizos, al Credit Suisse, al JP Morgan, como de los lista de los 50 bancos, que son los mismos bancos que manejaron el tema de la deuda argentina, obviamente. Bueno, ¿a dónde voy? Voy a que existe en el mundo un sistema financiero absolutamente corrupto y fuera de control, que maneja una plata equivalente a 64 veces la Argentina, y que de esa plata de 32 trillones hay 400.000 que son de argentinos que se llevaron la plata afuera, que la tienen en bancos o la tienen guardada en el colchón en dólares. Estamos hablando, ojo, solo de dinero, no estamos hablando de propiedades. Hablando solo de dinero líquido, físico, o bonos, o acciones, o oro. Pero no estamos hablando, además de eso hay que contar la plata que se va por gente que tiene propiedades afuera. Entonces, para darle más fuerza a este argumento, no solo van a ver ustedes en el informe esto del Tax Justice Network, que es una ONG internacional, sino que cuando uno entra en las páginas del INDEC de la Argentina, hay un indicador que se llama la posición de inversión internacional, que básicamente dice, una posición de inversión internacional dice, cuenta cuánta plata tienen los argentinos afuera y cuánta plata tienen los extranjeros adentro. ¿Ah? Eso te da la posición en la que estás. Si hay mucha plata de los extranjeros adentro, si la plata de los extranjeros adentro es más que la plata
de los argentinos afuera, vos sos un país deudor. O sea, vos le debés al mundo, porque el mundo tiene más plata en la Argentina de la que los argentinos tienen en el mundo. Si por el contrario, los argentinos tienen más plata afuera que los extranjeros tienen adentro, vos sos un país acreedor del mundo. Vos sos deudor. Bueno, de acuerdo a los datos internacionales, los datos oficiales de la Argentina, se calcula todos los años, vamos a leer el 2013, la Argentina tenía de activos externos, o sea, plata en el exterior, 260.000 millones de dólares. Y debíamos, entre inversiones directas y deuda, 212.000 millones de dólares, por lo cual, de acuerdo a cifras oficiales, la Argentina es acreedor del mundo en casi 50.000 millones de dólares. Fíjense que, de acuerdo a ese informe internacional, la Argentina tiene 400.000 millones de dólares en el exterior, y acá solamente el INDEC, lógicamente, reduce casi a la mitad eso. ¿Se entiende? Que sí, que si pusiéramos la cifra no oficial de los 400.000 millones de dólares y restáramos los 200.000 millones de dólares que tienen los extranjeros acá, la Argentina sería acreedor del mundo en 250.000 millones de dólares. Claro, pero ¿qué pasa? Nosotros somos ciudadanos de Argentina que no tenemos plata afuera, pero tenemos que pagar la deuda. O sea, esta es la diferencia entre nosotros somos deudores y no culpables, ¿no? Digamos, y acá voy al punto que me traiciona mi mentalidad de ingeniero. A nosotros nos enseñan un principio muy básico, que es el de la conservación de la materia. Se lo voy a explicar muy fácil. Si en esta sala hay 3 vasos de vidrio, y esos 3 vasos de vidrio no se pueden